Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal. El día de hoy vamos a hablar sobre las ventanas de la Tejas. Yo soy González Hoyos Juan Ángel, de boleta 2024-32-0354, del grupo 1IM23 de la materia de herramientas computacionales en ingeniería, impartida por el MNC Hipólito Ruiz Martínez. Estamos en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, más conocida como la SICI. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Las ventanas de la Texas. Para poner un poco más en contexto, ¿qué es Texas Instrument? Texas Instrument, más conocida en la industria electrónica como TI, es una empresa tecnológica estadounidense con sede en Dallas, Texas, de ahí su nombre, que desarrolla y comercializa semiconductores y tecnología para ordenadores. A finales de los años 1990, con la llegada de las calculadoras gráficas de TI, programas se hace popular entre bastantes estudiantes. Esto con el fin de ayudar a los mismos estudiantes a tener programas o calculadoras programables para distintas materias o distintos procesos que van a llegar. Y bueno, ¿qué vamos a ver en este video? Principalmente las ventanas que van a configurar la Tejas o el ambiente que va a configurar la Tejas. Y bueno, en general vamos a ver estos puntos que va a ser la pantalla general o inicio de la Tejas. Vamos a empezar abriendo un nuevo documento o abriendo documentos generados. Vamos a ver cómo se configura los blocs de notas, la calculadora, los gráficos, la lista y hoja de cálculo, así como los programas que vamos a ir creando alrededor del curso. Y bueno, para empezar, la pantalla general de inicio. Al iniciar el simulador, este se mostrará una pantalla de inicio que va a ser igual que esta. Lo podemos pasar a ver en la Tejas y cómo está configurada ya. Eh, Aquí nos agrega, o bueno, nos pide agregar lo que vayamos a utilizar para, como de manera predeterminada, para hacerlo mucho más rápido y a lo mejor no crear un programa, sino simplemente utilizar una de las tantas funciones que tiene la Tejas. Pero bueno, como se podrán dar cuenta, en el lado izquierdo van a tener iconos para facilitar lo que estemos buscando, así como diferentes colores, que esto nos ayudará a saber, por ejemplo, aquí entre gráfico y geometría, cómo diferenciarlo. Eso lo veremos al iniciar. Eh, en general, cómo se va a configurar la Tejas. Pero bueno, para una pantalla más generalizada y cómo lo podremos usar para crear programas, funciones, etcétera, nos vamos a ir a el recuadro que dice on y que tiene una casa, un dibujo de una casa. Esto en alusión a home. Vamos a cliquear sobre esa y nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana podremos decir que es una ventana principal que configurará las demás ventanas. Como podemos ver aquí, el cálculo y el gráfico son funciones predeterminadas casi de la Tejas, puesto que es para una función mucho más rápida, como empezarlo de una manera más rápida y efectiva. Y bueno, de este lado tenemos los documentos que nosotros podemos crear o examinar dentro de la Tejas. Esta ventana lo podremos desplazar tanto con el mouse que tenemos de este lado, así como en la Tejas. eh, en general podemos utilizar estas teclas que tenemos del lado izquierdo, que sería como las teclas que vamos a tener de manera presencial en la Tejas y podemos utilizar estos distintos movimientos para poder generar. Pero bueno, eh, nosotros en el simulador, por ejemplo, las teclas de nuestro teclado de computadora, y vamos a poder movernos alrededor de esta misma. Del lado izquierdo, como decíamos, teníamos la calculadora y el gráfico. Del lado derecho tenemos los documentos que podemos utilizar como el nuevo. Podemos hacer uno nuevo, podemos examinar documentos que ya tenemos, podemos tener recientes, que cuando tenemos algún documento abierto es muy de mucha ayuda. Ac- Actual, que es cuando tenemos un documento abierto, y configuración para configurar distintos documentos. Y bueno, abajo, como lo vimos, tenemos los iconos de lo que vamos a agregar a los documentos, como la calculadora, que es color gris, los gráficos, que es color azul claro, la geometría, la lista de hoja de cálculo, los datos y estadísticas, el bloc de notas, etcétera. Y bueno, en general,
¿Cómo abrir un nuevo documento en LaTeX? Para iniciar, como lo más básico, podemos irnos a nuevo. Al cliquear nosotros eh, la barra de nuevo, podemos agregar usar la ventana que empezamos y agregamos lo que necesitemos. Para iniciar, vamos a ver en nuestra presentación que la primera que vamos a utilizar nosotros va a ser el bloc de notas. ¿Para qué utilizamos nosotros el bloc de notas? Nosotros lo utilizamos más que nada para tener un control sobre lo que vamos a hacer. Podemos tener, por ejemplo, aquí como vimos un tema, una fecha, el profesor, los ejemplos que vamos a hacer, así como también podemos utilizar imágenes, números, etcétera, y no van a interferir en nuestra programación o la entrega de datos. Esto va a ser como una nota pequeña que vamos a poder utilizar para saber de qué nos estamos refiriendo con el programa. Como pueden ver, nosotros al agregar un bloc de notas, se va a agregar en en general en la pantalla de la Tejas. Esto hará que se marque con un recuadro de 1.1, ya que en la Tejas puedes tener bastantes recuadros en un mismo documento. Y bueno, como vimos en el inicio, el recuadro de Texas tiene un color naranjoso, entonces se marca por acá arriba para saber diferenciar entre las pestañas, ya que de repente podemos hacernos bolas entre pestaña y pestaña y poder tener una un mejor uso de las pestañas, ya que podemos saber a qué nos estamos refiriendo. Como aquí vimos, podemos escribir de todas las maneras que necesitemos. Y podemos utilizar nombres, letras, y al final de cuentas esto nos va a ayudar a mantener ordenado nuestro documento. Y bueno, aquí podemos utilizar también una imagen que se la mostraré en un momento. Y bueno, segundo, la calculadora. La calculadora es un espacio o el espacio que nosotros tenemos de trabajo tanto para presentar datos ya sea de entrada o de salida, así como para hacer una operación de manera manual o de manera normal que haría una calculadora. Como aquí vemos, tenemos ejemplos de cómo lo podríamos hacer. Aquí podemos ver nosotros que al momento de agregar eh, otra ventana, nosotros tenemos muchas maneras de hacerlo en el simulador. En la Tejas basta con poner o tocar la tecla dock y irse al 4, que es insertar, y aquí te sale una lista completa de las ventanas que puede agregar uno. Aquí podemos ver calculadora, problemas, gráficos, geometría, lista de hoja de cálculo, notas, widgets, editores de programa, que es lo que vamos a ver para terminar el video. Y nosotros podemos empezar desde ahí con una calculadora. Al momento de sentarla, va a abrir otro recuadro como el que tenemos aquí arriba, que 1.1, 1.2 y es la calculadora. En general, para poder saber que está bien, podemos hacer una operación normal, como sería 2 más 2, y tendremos que ver específicamente el resultado cuando le demos Enter. Aquí podemos ver que el resultado obviamente es 4. Y podemos ver, o no sé si se alcanza a percibir, que genera una línea como grisácea donde resalta el espacio que está ocupando. Podemos ver que esto empieza a generar como tanto el resultado como la comunicación que se utilizó para no perder de vista todo lo que se está haciendo o todo lo que está contando la calculadora, ya que el resultado no va a aparecer acá abajo, sino del lado derecho o más abajo, depende cómo sea nuestra salida de resultados. Pero esa sería la calculadora, podemos hacer cualquier operación y también esto nos ayudará a una salida de entrada y salida de datos, etcétera. Y bueno, la siguiente es la sección de gráficas. Aquí podemos ver tanto gráficas 2D como 3D, así como podemos observar puntos de gráfica, podemos observar interacciones entre las mismas, pero esto lo veremos en un video siguiente. Podemos entrar a gráficas de la misma manera desde Doc, pero en el simulador podemos utilizar el recuadro de arriba que dice Insert y de esta manera sacará
una ventana donde tendremos las siguientes ventanas que podremos encontrar. De esta manera es un poco más fácil, ya que aquí tenemos los recuadros que vimos al principio y podemos saber qué estamos entregando o qué estamos metiendo en nuestro programa. Como aquí vimos, vamos a abrir una gráfica y de esta gráfica vamos a saber si se va a poder utilizar y cómo lo vamos a utilizar alrededor de este programa. Esto es muy interactivo, ya que muchas veces el Texas te empieza a dar la manera de que tú veas eh, toda la gráfica, tú veas cómo interactúa entre ella y también resolver ecuaciones en sistemas así. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la función x al cuadrado. De esta manera, al nosotros dar enter, seleccionaremos que la función x sea igual a x al cuadrado. Esto dándonos como resultado, como aquí logramos ver, una parábola. Esta parábola nos va a marcar como una etiqueta, aquí como su nombre lo dice, qué función está representando, así como también el color y hacia dónde van a ser los puntos. Empezaremos a ver eh, funciones de la graficadora en otro video para que no se lo pierdan. Y para agregar otra o otras funciones, igual, en esta parte, en el aspecto de menú, vamos a entrar al 3, que es entrada de gráfico y editar, y vamos a agregar una nueva función. Aquí como podemos ver, esta es la función 1 de x. Aquí tendremos la función 2 de x, donde podremos poner cualquier otra de las funciones, como puede ser una cúbica. Al momento de nosotros ingresar los valores para la cúbica, vamos a tener que nosotros ser prácticos o poder saber qué es lo que estamos metiendo si en algún momento queremos sacar áreas bajo la curva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese aspecto, nosotros tendremos que ser cuidadosos con lo que metemos, ya que muchas veces estas no se van a tocar, pero es cuestionamiento de resolver problemas, resolver ecuaciones como lo vimos. Y bueno, función 2 al dar enter va a aparecer de este lado como una función de este color rojo con una nueva etiqueta y en la etiqueta va a salir la función que metimos. Nosotros tendremos aquí para ver eh, el zoom con el 4, el trazado con el 5 y un análisis de gráfico en el 6. En el análisis de gráfico podemos ver, como les decía, el área acotada. Si tú defines el límite inferior y ahora, después de esto, marcas otro límite, puedes saber el área bajo esa curva. Aquí lo está marcando. Eh, Podemos hacer mucho más en este tipo de gráficas, pero como se los dije, esto será para otro video. Y bueno, para la siguiente tendremos lo que es la lista y hoja de cálculo. Bueno, hoja de cálculo como lo que se tiene en una mente Word o Excel. Es casi lo mismo como lo que se va a tener aquí en MATLAB. Como podemos ver es casi lo mismo, son columnas con diferentes números, con diferentes secciones y se pueden manejar de la manera básica como la manejamos en Excel. Entonces, yéndonos aquí, igual, insertar y hoja de cálculo. Y al momento de nosotros insertarla, vamos a tener que se van a abrir tanto las columnas para poder tener A1, A2, A3. Eso va a ser igual o técnicamente igual que lo que es Word o lo que es Excel en su caso. Aquí podemos meter valores como se nos venga en gana, teniendo en consideración que nosotros sabemos o tendemos los valores para utilizarlo dentro a lo mejor de alguna función como de otra, algún otro aspecto, ¿vale? Ahora, siendo estos de los más utilizados o de las ventanas más utilizadas en Texas, tendremos cómo guardar un documento. Es algo
Sencillo, ya que de esta manera, aquí en la parte superior, dice guardar documento y en un aspecto como el del simulador. En la Tejas también podemos hacer lo mismo. O al momento de nosotros dar X, dice, ¿desea guardar documento no guardado? Nosotros al ingresar no podemos dejar que se vaya todo lo que estamos utilizando. Al nosotros como default lo maneja que sí, le damos que sí y nos va a abrir las carpetas en las que podemos estar. Yo aquí tengo una carpeta con mi salón y al momento de guardarla se va a guardar el documento. Lo llamamos y se va a cerrar. Al nosotros al momento de examinar documentos, vamos a entrar en la carpeta que guardamos y como ustedes pueden ver, aquí tengo una de prueba y tengo documentos aparte, ¿vale? En este aspecto, el documento va a tener como base este, la cantidad de ventanas que nosotros hablamos. Un ejemplo que les puedo enseñar es un ciclo while que trabajamos durante el ciclo. Nosotros ingresamos al documento de la misma manera con un clic y Texas va a empezar a leer el documento y de esta manera va a abrir todo lo que nosotros hicimos. Como aquí podemos ver, ese es un bloc de notas, por el color, por todo. Aquí tenemos el nombre del documento, aquí se puede cambiar tanto de color, de tipo de letra, tamaño de letra, etcétera. Como podemos ver, el bloc de notas, nosotros agregamos aquí lo que es la y saber más o menos de qué es lo que estamos trabajando nuestro documento. Como vemos, es un ciclo while que no es tan diferente como lo vimos en MATLAB. Y bueno, aquí como vemos es un color grisáceo, con lo cual esto infiere que es una calculadora. Al momento de nosotros ir haciéndolo, se nos va a dar mucho más fácil ir sabiendo lo que estamos haciendo. Y bueno, por ejemplo, la siguiente es lo que nosotros conocemos como si nosotros hubiéramos insertado un editor de programa. En este editor de programa vamos a hacer lo que es editar un programa como lo hacíamos o como se hizo en MATLAB en su momento. Este programa nos va a ayudar para nosotros definir una función, definir un problema que estamos o que queremos buscarle una salida, una respuesta. Y nosotros por lo mismo tenemos aquí que hacer nuestro programa. Como puedes ver, aquí podemos tener lo que para nosotros es eh, para nosotros esto es una documentación, así como lo inicial, que es mantener los locales, empezar a asignar numeraciones, empezar con displays, eh, hacer el ciclo, así como la etapa de iniciación, etapa de condición y etapa de incremento, como lo que conocemos que es ciclo while, los displays, así como al final lo que se nos pide que es una media de los términos. Entonces, nosotros al tener todo esto, podemos hacer factible utilizar el menú. ¿Para qué nos sirve el menú? Son para acciones, definir variables, control, transferencias, entrada y salida de datos, etc. Verificar sintaxis y almacenar es lo que más nos va a ayudar, ya que, a diferencia de MATLAB, la Teja sí nos puede verificar que lo que estamos haciendo es correcto. No en su totalidad, ya que en general la Teja solo te maneja si lo que estás haciendo tiene un buen argumento o si lo que estás haciendo se escribió bien o si necesitas terminar algo de lo que estás haciendo. Esto nos ayuda mucho en ciclo while, en block if y en ciclo for, ya que a diferencia de MATLAB, aquí sí tenemos que verificar que los cierres estén bien programados. Verificamos sintaxis y listo. Al momento de nosotros verificar, ya se puede utilizar. También podemos regresar al mismo menú y saber
bueno, ahí salía que estaba verificado con éxito. Y por ejemplo, nosotros también al momento de utilizar el menú, podemos irnos a control y saber que aquí también ya tiene una programación especial para tener una medida de lo que es un block if, lo que es un ciclo for, un ciclo while, un try, etcétera. En este aspecto, Texas es un poco más eh, factible de utilizar, ya que muchas veces te ayuda un poco más a saber lo que estás haciendo. Y bueno, al tener que nuestra variable fue introducida con éxito, nuestro programa fue introducido con éxito, podemos empezar aquí, Fibonacci. Al momento de nosotros dar var, podemos saber que lo que estamos haciendo sí se guardó con éxito y podemos empezar a usar nuestro programa. Cuando nosotros damos clic a hacer Fibonacci, nosotros sabemos que va a ser una... El programa va a correr. Esto lo tendremos que ver dependiendo cómo hayamos creado nuestro programa. En nuestro caso, creamos, y si podemos pasar de este lado a ver, que la variable es introducida por algún cuadro de texto, si no la introducimos directamente entre los dos corchetes y utilizamos a lo mejor que sea un valor de 4. Nosotros vamos a saber que aquí va a ser o nos va a dar la posición número 4 y la media de los términos. Y bueno, si lo queremos volver a utilizar, cuesta con dar var aquí y volver a utilizar Fibonacci hasta el número que queramos. Por ejemplo, un 21, que es lo que estábamos viendo. Y en este aspecto va a correr todo el programa hasta que dé el número término 21. Va a sumar todos sus resultados y va a hacer una media de esos términos. Cuando todo eso esté terminado, va a dar hecho como de que ya terminó el programa. Y bueno, de esta manera podemos saber que lo que está haciendo lo hizo correctamente y no va a tener ningún problema en correr el programa el número de veces que nosotros queramos o el número de veces que nosotros se lo pidamos. Pero bueno, en general, como vimos, la calculadora va a ser el que nos dé la, la salida de datos que nosotros necesitemos, de la manera que nosotros lo necesitemos. Y bueno, sin nada más que decir, agradecemos que nos hayan visto, agradecemos que escogieran este canal de Hipólito Ruiz, creado para que tanto la clase de herramientas computacionales como la clase de números, de métodos numéricos, sea llegada para alumnos, no solo de psique, sino de todos los alumnos que sean o que busquen una respuesta. Y bueno, sin nada más que decirle, les pedimos que se suscriban a este canal para que sigan viendo tanto videos de MATLAB, de Texas y de métodos numéricos. Que den un buen like y pues muchas gracias por ver, que tengan un excelente día y como siempre, éxito a todos. Muchas gracias.